la doctrina teológica, en este caso la de la providencia divina. Y un tercer elemento, queridos estudiantes, como si no faltara más, pero hay un tercer elemento complejo aquí, y es que aparte que es difícil de entender y aparte que es una doctrina desconocida en el marco de la cristiandad, eh, es una doctrina que no es muy querida. Y esto es muy triste. ¿Por qué? Porque está en la Biblia, porque la providencia divina es teología pura, es teología bíblica, es decir, hace parte de la esencia de Dios, pero hay ciertos sectores de la cristiandad que la rechazan, que la rechazan. Es decir, tras de que es desconocida, los poquitos que puedan llegar a conocer en alguna medida acerca de esta doctrina, la rechazan. Rechazan es un porcentaje muy bajo, eh, en ese porcentaje bajo me incluyo yo y nos incluimos algunos de nosotros, cristianos de corte reformado, que abrazamos la doctrina de la providencia divina. La mayoría de las personas o la desconoce o la rechaza, sin conocerla bien, ¿no? Pero pues, ¿cuál es el reto de hoy? El reto de hoy es que ustedes estén muy conectados y podamos desarrollar la doctrina desde la misma Biblia. Esa es la clave. Esa es la clave. Desarrollarla desde la Biblia misma. ¿Listo? En ese orden de ideas, queridos estudiantes, ¿qué es la providencia divina? ¿Alguno de ustedes que me quiera ayudar? Habiendo leído juiciosamente, ¿cierto? Que han estado muy juiciosos leyendo. Entonces, habiendo leído juiciosamente, esta semana finalmente no le, si se pueden dar cuenta, estamos todavía en el texto de la semana anterior, ¿no? Correspondiente a este libro, que se llama Doctrina Bíblica de Wayne Grudem. Aquí se desarrolla la doctrina de la divina providencia, ustedes la vienen leyendo desde hace 15, 20 días, ¿no? Entonces, basándonos en la lectura, en la ayuda pedagógica del doctor Wayne Grudem, ¿quién de ustedes quisiera aportar a manera introductoria frente al concepto como tal de la providencia divina? ¿Quién se anima? Quien quiera hablar, tiene la palabra, puede abrir el micrófono. ¿Qué será la doctrina de la providencia divina? ¿Qué entendieron ustedes a partir de sus lecturas? Profe Carlos Bernal. Adelante, Carlos. Bueno, que no solamente él hizo toda la creación, ¿sí? Sino que también hoy en día la sostiene, está pendiente de cada situación, digamos, de todo lo que él creó, la sostiene hoy en día. Uno piensa que solamente la creó y ya. No, sigue él estando ahí, sosteniendo la creación de él. Maravilloso, Carlos, muy bien, como siempre, muy acertado en tus intervenciones. ¿Alguna otra persona quiere apoyar, Edison refutar? Murcia. Adelante, Edison. Tienes la Bien, palabra. la divina providencia es como el gobierno de Dios en el cual pues con sus atributos que Él tiene, como es la sabiduría, el amor, los cuida y dirige todas las cosas del universo, no solamente aquí en la Tierra, sino el universo completo. Eh, Esta doctrina pues afirma de que Dios tiene pues todo el control, ¿no? De todas las cosas. Como Él es soberano, entonces tiene todo el control del universo. Perfecto, Edison, muchísimas gracias. Excelente, muy bien. También acertaste de manera importante. Y es que la doctrina de la divina providencia, yo vuelvo a insistir, queridos estudiantes, vean, permítame ser cansón. Ahí me van conociendo que yo soy cansón. Y es que hay, o sea, difícil de entender, uno, dos, no solo es difícil de entender, sino que es desconocida esta doctrina. Y número tres, muy rechazada por ciertos círculos
de la cristiandad. Ahora, atendiendo a lo anterior, ¿qué viene a ser la doctrina de la providencia? Pues apoyando todo lo que ustedes han dicho anteriormente, en pantalla creo que están viendo la definición técnica. ¿De quién? De Wayne Grudem. Esta definición es extraída de la lectura. ¿Qué es la divina providencia? Pues las clases pasadas hemos venido aprendiendo que hay un Dios, ¿cierto? Que sabemos ya quién es, ¿no? Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el Dios eterno que tiene un unigénito Hijo, quien es Cristo, Cristo semejante al Padre, a su Padre, y el Espíritu Santo de Dios es el Dios en esencia, tres en persona, uno en esencia, un solo Dios en tres personas. Ahora, este Dios es creador, ¿cierto? Es Dios creador, y como lo dijo muy bien Carlos, y como muy bien lo apoyó Edison, es un Dios que no solamente creó todo, absolutamente todo, sino que aquí viene la definición de Wayne Grudem, del teólogo Grudem. Es un Dios que participa de todas las cosas creadas, es decir, lo crea todo, y al hacerlo, las mantiene, o sea, su creación la mantiene en sí mismo, todo lo que creó, él coopera en todo con las cosas creadas, dirigiendo sus propiedades distintivas para hacerlas actuar como actúan. Las dirige para que cumplan sus propósitos. Mejor dicho, parafraseando esta definición de Wayne Grudem, la providencia divina tiene que ver con un Dios que crea todo y no se desentiende de su creación. No es como que cree todo, Dios dice creó todo y se va y pues allá mirarán ustedes, creación mía, cómo se entienden allá. No, la providencia divina tiene que ver con un Dios que no solamente crea todo, sino que participa de todas las cosas creadas. Está cooperando constantemente con su creación, además dirige. Aquí hay palabras claves. Participa, coopera y dirige su creación. Él está dentro de su creación, está inmerso en las cosas que creó, ¿de acuerdo? Es decir, ayudándoles un poco a comprender más a profundidad. El Dios eterno y creador, eh, aparte de crear, aparte de haber creado todas las cosas, ojo, si están tomando apuntes, esto es importante, mantiene, coopera y dirige su creación. Ahora, hay aquí algo importante. Aparece una ayuda aquí determinante para la comprensión de esta definición y la encontramos en este libro que ustedes están viendo, se llama, yo se los muestro acá, se llama La Confesión de Fe de Westminster. ¿De acuerdo? Este libro es maravilloso porque de él podemos extraer la definición que ustedes ven en pantalla, y es que la providencia divina tiene que ver con un Dios que es buen creador de todo, y en su infinito poder y sabiduría, estamos hablando del Dios verdadero, ¿no? El Padre de Cristo, el Padre nuestro, nuestro Padre, Cristo Jesús, es su Hijo semejante al Padre, es Dios Espíritu Santo también. Ojo, este Dios creador de todo en su infinito poder y sabiduría, ojo, sostiene, dirige, dispone y gobierna. ¿Ok? Esas son las palabras claves. No solamente creó y se desentendió de su creación, no. La doctrina de la divina providencia nos dice que hay un Dios que es eterno, es todopoderoso, soberano, bueno, todos los atributos que ya estudiamos. Ese Dios crea y, aparte de crear con su infinito poder y sabiduría, hace algo adicional. Sostiene, usted lo ve acá, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas que él creó, desde la mayor hasta la más pequeña.
¿Por qué? Por su sapientísima y santísima providencia. Es decir, la providencia de Dios tiene que ver con estas 4 acciones de parte del Dios creador: el sostener, el dirigir, el disponer y el gobernar. ¿Qué quiere decir esta primera parte del párrafo? Que hay un Dios, ¿de acuerdo?, que creó todas las cosas, pero este Dios precioso, este Dios perfecto, no solamente crea todas las cosas, sino que todo lo que sucede en la creación, ojo, escúcheme lo que voy a afirmar en este momento, todo lo que sucede en su creación, Él lo sostiene, Él lo dirige, Él lo dispone y Él lo gobierna. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es importante estos 4 elementos. Él lo sostiene, Él lo dirige, lo dispone y lo gobierna. No algunas cosas, queridos estudiantes. Ojo, no es que Dios creó, pero que no tiene como poder en algunas cosas y en otras sí. Porque esta es una interpretación de la doctrina de la providencia de algunas personas que hacen parte de la cristiandad, pero esto no tiene presentación bíblica. No es como que algunas cosas tiene poder Dios y otras no, porque entonces esto negaría un atributo de la persona de Dios que ya hemos estudiado. ¿Cuál es ese atributo? Si Dios no puede gobernar su creación o la gobierna parcialmente, pero otra parte no la puede gobernar, ¿qué atributo estaríamos negando, estudiantes? Quien quiera hablar tiene la palabra. Repito la pregunta. Yo les dije que no se me pierdan. Ojo, volvamos a la definición. Hay un Dios que crea todo, es creador de todo, con un poder infinito y con una sabiduría perfecta. No solo crea todo, sino que sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y todas las cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Imagínense que hay personas de la cristiandad que dicen, bueno, listo, la doctrina de la providencia no existe. Es decir, hay cristianos que creen que Dios no es providente. Es decir, que Dios no sostiene, no dirige, no dispone y no gobierna, sino que es el hombre. Hay cristianos que creen que Dios sí creó, que hay un Dios creador, pero que Él se fue y se desentendió, como que Dios vive allá en la eternidad, en el cielo, en la eternidad, en el tercer cielo, y como que Él por acá no tiene nada que hacer. Hay cristianos que creen eso. Hay otros cristianos que creen lo siguiente, dicen, bueno, listo, Dios sí, Mami, ya sí. estamos. Mami. Hay un micrófono abierto. Por favor, cerremos el micrófono. Perdón. No se me distraigan. Pastor, qué pena, le cerré el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Listo. Sí, señor, qué pena. Hay otro segundo grupo de cristianos que creen lo siguiente, de manera errática. De manera errática. El primero también es errático. El primer grupo cree que Dios creó y se fue. Está ya en su eternidad, en el cielo, y no tiene absolutamente nada que hacer aquí en su creación. Eso es errático. Hay una segunda postura de cristianos, hay otro grupo de cristianos, ojalá usted no esté ni en el primero ni en el segundo, que son creyentes, que son cristianos, pero creen que Dios, sí, listo, Dios creó y sostiene, dirige, dispone y gobierna toda su creación, pero de manera parcial. O sea, como que no sostiene todo, no lo dirige todo, no lo gobierna todo y no lo dispone todo, sino algunas cosas. ¿De acuerdo? Esa postura también bíblicamente la vemos errática. Es una teología que no es bíblica. ¿Listo? ¿Cuál es la postura correcta frente a la doctrina de la divina providencia? Pues la que ustedes están viendo en pantalla y que presentan acertadamente los cristianos en la confesión de Westminster, ¿de acuerdo?
es decir, los presbiterianos, y también la encuentra usted en la cosmovisión de la Confesión Bautista de Fe de Londres, es decir, los cristianos confesionales. ¿Qué creen ellos? Lo que usted está viendo en pantalla, que Dios, el buen creador de todo, no solamente crea, sino que está en el asunto. Él está aquí sosteniendo, dirigiendo, disponiendo y gobernando no una parte de lo que sucede en la creación, sino absolutamente todo. Todo lo que pasa en la creación, en el universo, en la tierra, aquí entre nosotros, Dios no solo lo sostiene, sino que lo dirige, lo dispone y lo gobierna. Los asuntos de todas las criaturas y todas las cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Esto lo hace por su sapientísima y santísima providencia, con el fin, él tiene un fin como Dios creador y providencial. ¿Cuál es el fin? Pues con el fin para el cual fueron creadas, según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. ¿Qué entienden ustedes en ese párrafo? Quien quiera hablar, adelante. ¿Qué entienden básicamente? El atributo que usted estaba diciendo, pastor, es la omnipotencia, o sea, el Todopoderoso quiere decir de que, pues como Él es todopoderoso, pues que Él todo lo puede y no hay nada que Dios no pueda hacer. Entonces, ¿sería ese atributo que usted dice la que estamos negando? La del Todopoderoso, la omnipotente. Carita feliz para Edison Murcia. Muy bien. Ese es el atributo que estaríamos negando. O sea, los cristianos que dicen lo siguiente. Hay cristianos que dicen, sí, Dios creó todo, pero Él no sostiene, dirige, dispone ni gobierna todo, sino algunas cosas porque hay otras que no puede. Decir que Dios no puede hacer algo, que Dios no puede gobernar, dirigir, disponer o sostener su creación, es negar el atributo de la omnipotencia de Dios. Muy bien. Decir, afirmar que Dios no puede dirigir, que Dios no puede disponer, que Dios no puede gobernar, sino que es el hombre. Ojo con lo peligroso de esto, ¿no? Porque no solamente cuando yo como creyente digo, pues sí, Dios sostiene, pero no sostiene todo, sino algunas cosas. Con eso estoy diciendo, no solamente que Dios no es omnipotente, es decir, que no lo puede todo, sino que estoy otorgándole al hombre eh, atributos que no tiene. Es decir, como que el hombre tiene la potestad de sostener, dirigir, disponer y gobernar algunas cosas y Dios otras. Y como que Dios está restringido por el hombre, porque es que el hombre es el que gobierna ciertas cosas, dispone ciertas cosas, dirige ciertas cosas y sostiene ciertas cosas. Y si el hombre dice, si el Dios hombre dice, entonces el Dios creador pues le toca bajar la cabeza y como que sí, bueno, está bien, Dios hombre. Eh, y ojo con eso, porque es peligroso. ¿Listo? Ese es como el vicio teológico de pensar que providencialmente Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna, pero no plenamente, no todas las cosas, sino algunas cosas. Y aquí los cristianos ortodoxos o los confesionales lo dejan muy claro, ¿no? Dicen, no, pilas. Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna no algunas cosas, sino todas, a todas las criaturas y todas las cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. ¿Ok? Ahora, aquí, no sé usted cómo se siente, pero aquí es donde empieza uno al estudiar la doctrina de la divina providencia a o a encontrar luz o a encontrar conflictos. ¿Por qué? Bueno, por varias razones, ¿no? Pero vayamos avanzando y ustedes irán descubriendo básicamente cuáles son los conflictos o cuáles son la lucidez que podemos ir encontrando en esta doctrina. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, observe que Dios hace todo esto
según su presciencia infalible. ¿Qué significa presciencia infalible? Significa que Dios, al ser eterno, ¿se acuerda de ese atributo? Que Él es eterno, es decir, no es como nosotros, que no somos eternos, tenemos un comienzo y un final. Dios, en cambio, es eterno. Al ser eterno, al no regirse por el tiempo, Él no tiene un comienzo ni un final, Dios lo conoce todo. Esto significa la presciencia, que Dios lo sabe todo. No solamente lo sabe todo, sino que Él lo orquesta todo, lo sostiene todo, lo dirige todo, lo organiza todo. Quiero ponerle un ejemplo para que entienda esto. En términos políticos, por ejemplo, hablando de la providencia divina y de la presciencia de Dios. ¿Por qué hay presidentes en ciertas naciones o en las naciones? ¿Por qué queda elegido un presidente? Aquí está la pregunta. ¿Por qué creen ustedes? Claro, alguien va a decir, pues porque la gente vota y estamos de acuerdo. Las personas democráticamente van a las urnas y eligen un gobernante. Pero si pensamos en la doctrina de la providencia divina, entendemos que detrás de la responsabilidad de los seres humanos al votar, detrás de todo eso hay algo, o mejor alguien, que es Dios, que pone y quita gobernantes. Ojo con esto, a eso se refiere la doctrina de la providencia divina, que Dios no atropella, ojo, Él no atropella la responsabilidad humana, es decir, las criaturas libremente van y eligen desde su nación a sus gobernantes, pero ojo, detrás de dicha acción hay un Dios que dispone, gobierna, sostiene y dirige las cosas que comprenden su creación. En ese orden de ideas, ahí está lo difícil de la doctrina de la divina providencia, ¿sí lo nota? Ahí está lo difícil de comprenderla, porque no se trata de comprenderla, sino de aceptarla. ¿Qué tenemos que aceptar? Que detrás de las acciones de las criaturas, desde la mayor hasta la más pequeña, hay una providencia divina. Es decir, hay un Dios que providencialmente tiene un plan desde según su presciencia infalible. Y el plan de Dios se ejecutará sí o sí. Sí o sí. Dios tiene un plan providencial con su creación. Y ese plan se ejecuta sí o sí, sin violentar la libertad de las criaturas. ¿De acuerdo? Es decir, las criaturas actúan libremente. En el ejemplo que yo puse, ahorita vamos a ver un ejemplo bíblico, ¿no? Pero en el ejemplo que yo puse en términos políticos, libremente las criaturas van a votar, van a las urnas y escogen un presidente, pero resulta ser que la gente, las personas, las criaturas, están desde su libertad ejecutando un plan providencial de un Dios que no solo crea, ¿de acuerdo? Sino que además de crear, según su presciencia infalible, Él tiene un plan. Y ese plan inmutable se va a ejecutar, ¿ok? Va a ser ejecutado. Allí está la clave de comprender la providencia divina, que Él por su sapientísima y santísima providencia, ¿ok? Sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas que Él creó según su preconocimiento, que además es infalible. ¿Qué significa infalible? ¿Qué significa infalible? Pues que no falla. Es decir, es un preconocimiento que no tiene error, Dios no comete errores, y Él libre e inmutable, es decir, no cambia de opinión, Él libremente y de forma inmutable, en el consejo de su propia voluntad, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas. ¿Y para qué lo hace? Para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia e infinita bondad y misericordia. Hasta aquí. ¿Tienen dudas, inquietudes? Me imagino que las tienen todas. ¿Preguntas? Adelante. Es un aporte.
digamos que hay una parte de la Biblia donde dice que, pues que Dios no hace las cosas al azar, ¿no? O sea, que el destino, en la forma como Él gobierna el universo, no está pues como tal al azar. Entonces, Él tiene como, dice en la diapositiva anterior, de que Él mantiene, ¿sí? Coopera y dirige toda su creación, desde el inicio hasta el fin. Entonces, Él tiene todo fríamente calculado, como dice Chespirito. De acuerdo, muy bien. No solo lo dijo Chespirito, sino lo dijo Albert Einstein, ¿no? El científico. Dios no juega a los dados. Y Dios no juega a los dados, mis queridos estudiantes, en términos científicos. Él no juega a los dados no solo al momento de crear, como creador, al momento de ejecutar su creación, sino también al momento de su divina providencia. Es decir, cuando Dios está creando el universo, ¿de acuerdo? Cuando Él crea todo, Él, Profesor. él tiene en su providencia divina, Él está creando el universo, pero como es eterno, queridos estudiantes, Él ya sabe lo que va a suceder al final del universo. Es que esto es lo increíble de la doctrina de la divina providencia, que Dios está creando un universo. Ojo, Él lo está creando, pero Él sabe el día en que se terminará el universo, Él sabe cómo se va a terminar, Él sabe, mire, como dice la Biblia, Él conoce cada uno de nuestros cabellos. Esa es la doctrina de la divina providencia. Él crea, pero no solo crea, sino que está inmerso en su creación y está constantemente, como lo presenta la diapositiva anterior, está constantemente gobernando, dirigiendo, sosteniendo y disponiendo absolutamente todas las cosas que suceden con las criaturas creadas. Carlos, adelante. Sí, señor, qué pena. Te podría decir que entre la providencia estaría lo que le pasó a José. Los hermanos disponen, lo venden, lo dejan en una cisterna, pero Dios utiliza todo eso en su providencia y sostiene, dirige, dispone y gobierna para que José llegue hasta pues, hacer lo que fue en Egipto. El Excelente, gobernador. Carlos. Carlos evidentemente está leyendo muy juicioso. Muy bien, eso pasa. Carlos, eso pasa cuando uno es juicioso. Cuando uno es No, juicioso en la solamente lectura. veo que es el control que él siempre ha tenido sobre todo, y al ser humano pues, le cuesta, porque a veces creemos que es el destino o que soy yo el que hice mal o que me fui por cierto camino, aunque hay caminos, como dice la Biblia, caminos de muerte, pero que aún esos caminos él los tiene controlados, ¿no? Es la providencia. Así es, muy bien. Lo digo que leíste porque, bueno, o no sé si le atinaste, pero ese es el ejemplo que presenta la lectura. Muy bien. No, pues no, también pues la leí, pero pues me Ah, acordé ok. y dije, claro, o sea, él tiene, o sea, todo lo que nos pasa también es la providencia de Dios, ¿no? De acuerdo. Miren lo que está, el ejemplo que pone Carlos es importante porque sí es un ejemplo bíblico que además te me adelantaste, pero te lo agradezco. Ese era uno de los ejemplos que íbamos a poner a la luz de la Biblia, de la providencia divina. Cómo en la Biblia nos deja ver que José, ¿recuerdan el personaje de José? Ojo con José. José es un patriarca de Israel y él básicamente fue vendido por sus hermanos, ¿cierto? Como bien lo dice la Biblia. Y ojo, los hermanos de José están actuando de manera libre. O sea, ellos no están siendo obligados por Dios en ninguna medida a, a vender a José. Ellos están actuando de manera libre. Sin embargo, Dios en su providencia utiliza esa eventualidad de la venta de los hermanos de José a la persona de José. Él utiliza todo eso para cumplir un propósito. Allí está la doctrina de la divina providencia. Muy bien. Me gustaría invitarlos a sus Biblias.
Vamos al Salmo 33, por favor. Y vamos a leer el verso 10 y 11. ¿Listo? Porque aquí encontramos luz acerca de la providencia divina, añadiéndole al ejemplo de José, ¿no? Salmo 33, verso 10 y verso 11. ¿Alguien que lo quiera leer? Tienen la Amén. palabra. Adelante. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Dios permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Listo, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué podemos ver en ese pasaje? Podemos ver, ¿ustedes qué ven? ¿Un Dios que se desentendió de su creación? ¿O vemos por lo contrario un Dios que está en su creación, está inmerso en su creación y además que hace nulo el consejo de las naciones? ¿Sí lo nota? Él está atento a lo que las naciones en términos políticos, el Salmo aquí habla en términos políticos, ¿qué está sucediendo con las naciones? Hay algo, hay un consejo, hay una directriz, hay unas directrices de orden político, pero mire que Dios las frustra. Es decir, que Él no es que se haya desentendido. Él no solamente crea, sino que Él está sosteniendo, gobernando, en este caso, frustrando, haciendo nulo el consejo de las naciones. De hecho, ahí lo dice claramente, ¿no? En el verso 10, frustrando las maquinaciones de los pueblos. Hay unos pueblos aquí que están maquinando, que están tramando, que están preparando algo en términos de su libertad, en términos de su responsabilidad humana, pero al mismo tiempo aparece la providencia divina. No es como que Dios se coge la cabeza y dice, ay, ¿ahora yo qué hago? Están maquinando y yo no puedo hacer nada, ellos son los que ejecutan. No, la doctrina de la divina providencia nos presenta el carácter de Dios. ¿Y quién es Dios? Un Dios que hace su voluntad por encima de la voluntad de los seres humanos. Esto es poderoso y es tremendo. Por eso yo les decía al comienzo de la clase que esta doctrina, número uno, ¿se acuerdan lo que les dije? Es difícil de entender. Número dos, es desconocida. Los cristianos no entienden, no saben esto. O sea, los cristianos no saben. Y tres, el que medio lo conoce tiene la tentación de negar y decir, no, yo no puedo aceptar eso. Hay cristianos que dicen, yo no puedo aceptar que Dios es providencial, es decir, que está frustrando las maquinaciones, como dice el Salmo, que está atento, que sostiene, dirige, gobierna las cosas. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan esto, porque hay cristianos que piensan esto, porque inmediatamente se remiten al pecado, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo así? O sea que la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, dicen, ¿cómo? O sea que si Dios gobierna, si Dios dirige, si Dios dispone todas las cosas que pasan en la creación, o sea que Dios dispuso la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay cristianos que dicen, no, yo no puedo aceptar esto. Pero yo les tengo un dato antes de darle la palabra a Astrid Quintero, y es el siguiente. ¿Ustedes qué creen? Les ayudo a modo de pregunta. Okay. ¿Ustedes qué creen? Frente al ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, por poner ese ejemplo. Atendiendo a la doctrina que estamos estudiando, habiendo escuchado que Dios gobierna, dispone, dirige y permite que todo suceda, la pregunta es la siguiente: si eso es la providencia de Dios, entonces, ¿qué pasa con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial? Por poner ese ejemplo, Dios la dispuso, Dios la permite, Dios la ejecuta. ¿Qué creen ustedes? ¿Dios la permite? Pues yo no creo que Dios la permita, solo que pues obviamente que nosotros en nuestro razonamiento humano o nuestro proceso o nuestro pensamiento humano, pues como siempre queremos acaparar todo y no tenemos en cuenta la voluntad del Señor, pues el Señor nos deja a nuestro libre pensamiento y ahí sí es cuando se vienen todos estos procesos de guerras y violencias.
Ok, ¿alguien quiere decir algo más? Sí, yo quisiera participar, tenemos un libre albedrío. Aunque el Señor pueda estar gobernando, nosotros también tenemos un libre albedrío para decidir. Entonces, a veces tomamos la decisión nosotros, sin consultar al soberano. Y por eso pasan todas esas equivocaciones también. Listo. ¿Alguien quiere decir algo más? Pues yo creo Pues que No, pues por... que lo que pasó con José fue que Dios lo permitió, pues igual. Y sobre el libre albedrío, pues yo no creo, porque entonces estará negando un atributo de Dios también, que yo también pueda hacer cosas cuando no. O sea, no. Yo estoy dirigido solo por Dios, por mi creador. Yo creo que es lo que pasó con Faraón en los tiempos de José. Dios deja, digamos, de que él, por su pecado y todo, él se abandona y deja que la humanidad, digamos, como está muerta espiritualmente, pues que se acaben entre ellos. O sea, eso es lo que yo pienso. Listo, muy bien. Bueno, le quería expresar mi punto. Adelante. Pues yo creería que pues primero Dios permite, pero también lo hace con un propósito. Pero pues Él tendrá sus razones, de pronto para mostrar la maldad, ¿sí? Él permite también, dice su palabra que el malo también tendrá su día y su momento, entonces pues quizás lo permite para mostrar esa maldad y esa avaricia y ese deseo de esa ambición que pues está en el ser humano, esa naturaleza caída. Creería yo, pero pues también lo que iba a decir anteriormente es que uno lo primero que piensa es que Dios conduce las mentes, que las dirige, entonces uno cree que tiene libres pensamientos y decisiones, pero entonces es el Señor disponiéndolo uno y dirigiendo, o sea, como controlando las mentes. Esa es la pregunta que finalmente uno se hace en el corazón, ¿no? No es fácil. Y por acá van a decir algo. Hola, pastor. Pues yo Adelante. pienso que permite porque para mostrar su soberanía, para mostrar su providencia divina, para mostrar su deidad, para mostrar todos sus atributos, porque Él es el dueño y señor de todo. Y para mostrar también su sabiduría. Ahí está incluida en una guerra muchas cosas, porque ahí muestra sanidad, ahí que él hace sanidad, también permite la muerte, porque nosotros tenemos un tiempo, también permite el sufrimiento y también permite la gloria de Dios, porque cuando hay sanación también permite un cambio en los países para mejorar, y también castiga, permite muchas cosas, y creo yo eso. Listo, muchas gracias. Bien, habiéndoles dado la palabra, es importante puntualizar o hacer acento en lo siguiente. ¿Por qué es tan difícil abrazar la doctrina de la divina providencia? ¿Por qué se hace tan difícil? Pues por varias razones. La primera de ellas, porque somos muy antropocéntricos. Yo los escuchaba a ustedes hablando, especialmente a Celina, y uno, bueno, a varios de ustedes, y uno identifica cuán antropocéntricos somos, ¿no? Y es en qué quiero comunicar con esto. La doctrina de la providencia se hace difícil, ¿por qué? Porque nosotros somos tan antropocéntricos, es decir, le otorgamos al hombre tanta potestad y tanta posibilidad que llegamos a un punto que sin darnos cuenta terminamos restringiendo a Dios. Es decir, es el hombre el que hace la Segunda Guerra Mundial y pobrecito Dios, pues él lo permite, como que se coge la cabeza y dice, ay, no, yo no quería esto, pero pues yo los dejo porque pues ellos están matando allá y yo, pues este no era mi plan. Pero miren que ese no es así. Todo lo contrario.
La Segunda Guerra Mundial, por poner el ejemplo, y esto es una afirmación fuerte pero necesaria de escuchar, aterrizada a la doctrina de la divina providencia, sí es un plan de Dios. Sí es un plan de Dios. Aunque los seres humanos están matando allá, unos contra otros, y es un planeta entero en función a la guerra, esto consecuencia del pecado, con todo y ello, providencialmente, ojo, providencialmente Dios está en el asunto y está dentro de sus planes. Está dentro del plan de Dios que esto suceda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios, ojo, volvemos a la diapositiva anterior. Él sostiene, dirige, dispone y gobierna. Ojo, todas las cosas que pasan en el mundo, queridos estudiantes, desde la Biblia lo vemos así. Todo lo que sucede en el mundo sucede porque Dios lo dispone. Es decir, como dice la palabra, ¿no? Dice un pasaje de las Escrituras que no cae un pájaro a tierra y muere sin que Dios lo haya dispuesto así. Es decir, que las cosas malas que suceden pasan en la creación porque Dios dispuso que sucedieran. Y ojo con lo siguiente, no hay maldad en Dios. No estamos afirmando con esto que la persona de Dios sea mala o que Él sea el autor de la maldad, porque de ninguna manera la Biblia nos dice eso. Al contrario, vimos los atributos de Dios y conocimos que Él es bueno. ¿Recuerdan? Que Él es santo, que Él es perfecto, que santo significa que no hay pecado en Dios. No hay pecado en Él. Dios no creó el pecado, no hay maldad en Él, pero sí dispone todo lo que sucede en el mundo. Y aquí es donde se hace difícil entender la doctrina de la providencia. ¿Qué pasa con las guerras? Que Dios las dispone para que sucedan así, pero ojo, ¿quién las ejecuta? El ser humano desde su responsabilidad. Entonces aquí es donde está la complejidad de abrazar la providencia divina y de entenderla, porque hay un plan de un Dios creador que dirige, sostiene, dispone y gobierna todas las cosas, y como dice la Biblia, todo nos ayuda para bien a quienes le amamos. ¿Por qué? Porque comprendemos que detrás de todo lo que existe hay una mente creadora que dirige y dispone que sucedan las cosas porque tiene un plan. Ojo con esto, Él tiene un plan detrás de todo lo que existe, detrás de cada una de las cosas. Hace unos días estaba escuchando una conferencia de un judío ortodoxo. Él se llama Mary Bronstein. Y él, hablando acerca de la Segunda Guerra Mundial y de la diáspora de los judíos, pues obviamente él no es creyente, él no es cristiano, él es judío, niega a la persona de Cristo, pero él hablaba acerca de la Segunda Guerra Mundial y él decía lo siguiente. Él decía que Dios permitió que los judíos experimentaran en la Segunda Guerra Mundial todo ese genocidio, y él decía, lo permitió Dios con un propósito, y el propósito, según la perspectiva de este judío, era que los judíos se dispersaran por el mundo, y al dispersarse por el mundo, llevaran la Torá, la Biblia, la palabra de Dios, a esos lugares en donde fueron dispersos. Esa es una razón que presenta este señor desde su cosmovisión judía. Ahora uno piensa y uno dice, bueno, en alguna medida puede tener razón, ¿no? Detrás de todas estas eventualidades, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dispersar al pueblo de Israel. Yo cuando escuchaba a Mary Bronstein, a este judío, yo pensaba ya no en la Segunda Guerra Mundial, sino en la época de la persecución con Nerón a la iglesia cristiana. Estamos hablando del siglo I, siglo II. Y hubo un momento en la historia en donde en el circo romano ejecutaban, mataban a los cristianos, una persecución, y a los cristianos los llamaban y les decían, o niegue a Cristo o lo matamos, hermano. Y hubo muchos cristianos que
pues no negaron a Cristo y murieron en el circo romano. Otros cristianos, ¿qué hicieron? Esto es historia de la iglesia. Otros cristianos pues se fueron de sus lugares, o sea, hubo una diáspora cristiana, y esto lo permitió Dios con un propósito. ¿Cuál propósito? Pues el propósito de que los cristianos fueran a otros lugares y se dispersara el evangelio. Es decir, los cristianos huyen de la persecución, se van a otras ciudades, y en esas otras ciudades, ¿qué hacen los cristianos? Pues culto, abren sus Biblias y predican y evangelizan a otros pueblos. Entonces, aquí está la providencia divina, que detrás de una eventualidad triste y dura como es asesinar creyentes, asesinar cristianos, esto lo hace el hombre libremente, pero detrás de todo eso hay una disposición y hay un plan sapientísimo de parte de Dios. Es decir, Él es tan perfecto, Él es Dios, y en su providencia santa y justa, Él permite que suceda todo esto y además lo ejecuta como tal. Está en su plan y tendrá que suceder así porque Él, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, Él lo decretó así para que así ocurra. Esto es lo hermoso. Y aquí ustedes, por eso les dije que esto ya requiere nuestra atención y entramos a un segundo nivel. Aquí ya entramos en un nivel de la academia mayor. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de cualquier doctrina, sino estamos hablando de una doctrina maravillosa que nos presenta el carácter del Dios que adoramos. ¿Sí lo nota? Y lo quiero invitar a un tercer ejemplo bíblico, y es el ejemplo de Judas. Judas. ¿Quién era Judas? Judas era uno de los apóstoles, de los discípulos de Cristo. ¿Y qué pasó con Judas? Escúcheme con atención. Aquí encuentra usted la doctrina de la providencia. Que Judas, en su pecado, subjetivamente hablando, de forma individual, él desde su libertad, en términos humanos y entre comillas, él vende a Cristo. ¿Y qué pasa? Pues ya conocemos la historia, que Cristo es tomado preso y es asesinado. Pero ojo, esto, si lo miramos de forma equivocada, con la óptica equivocada, antropocéntricamente hablando, vamos a decir como, ay, pobrecito Jesús, sí ves que es que si no es por Judas, pero no, Dios utiliza, ojo, utiliza soberanamente, Dios utiliza desde su gobierno, Dios utiliza desde su providencia esta eventualidad para cumplir un propósito eterno que él ya tenía. Un propósito eterno, y era que su hijo muriera en la cruz para el perdón de los pecados de un pueblo que es la simiente de Dios o el pueblo de Dios. Entonces, note aquí la divina providencia, ¿no? ¿Qué es la divina providencia? Que Dios crea, y no solo crea, sino que Él gobierna, dispone para que su creación cumpla el propósito que Él como Dios tiene. Porque Él tiene un propósito, salvar al mundo, incluso desde antes de la fundación del mundo. Yo lo invito a que vayamos a Efesios. Vamos a ir a la carta de Efesios. Y vamos a ver el capítulo 1. Y aquí usted comprende el ejemplo de Judas, ¿no? Desde la providencia divina, porque dice Efesios capítulo 1, versículo 3. No sé si ya lo tienen. Búsquelo rápidamente en su Biblia. Disculpe, pastor. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ojo, ¿dónde está ubicado Dios? En los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿De acuerdo? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en su amado.
Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Que antes de la fundación del mundo, versículo 5, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, antes de la creación, que es el tema que vimos, ya lo vimos, ¿no? Dios antes de crearlo todo, ya que usted vea al Dios eterno, antes de crearlo todo, él ya te conocía a ti y a mí, él ya nos conocía. Antes de crearnos, dice el versículo 4, ya nos había escogido en él antes de fundar el mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos apartados y sin mancha delante de él, es decir, para que fuéramos perdonados por medio de Jesucristo. ¿Qué nos deja ver este versículo? Que Dios, ojo, providencialmente permite que sucedan todas las cosas, y no solo las permite, sino que Él las orquesta, Él las organiza, Él las ejecuta. Sea que a nuestros ojos sean buenas o malas, desde la perspectiva de Dios no hay maldad. Todo lo hace perfecto, y todo lo que sucede porque Dios lo planeó de esa manera para cumplir su propósito. ¿Ok? Esto es wow. O sea, esta doctrina es wow por eso. Porque al revisar Efesios capítulo 1, versículo 4, entendemos que Dios tenía un plan. ¿Cuál es el plan en Efesios 1:4? Aún antes de la fundación del mundo, salvar un pueblo, y hacerlo santo, reconciliar un pueblo con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y Dios permitirá que eso suceda y utilizará los recursos y los medios para que esto ocurra. ¿Listo? Ahora, volviendo al ejemplo de la guerra mundial. La Segunda Guerra Mundial sucede porque Dios permite que suceda. Dios gobierna esa guerra, la permite, como es que no nos vayamos tan recientes. Es nada más que usted abra su Biblia y lea el Antiguo Testamento, y usted se va a dar cuenta que Dios permite las guerras que que Israel, el pueblo escogido, tiene con las demás naciones. Y muchas de esas guerras Dios en su soberanía y en su providencia, providencialmente, valga la redundancia, quería que Israel las perdiera, porque tenía un plan con la pérdida de dicha guerra. Dios tenía un plan allí, y Dios permite que pierdan. Es decir, retira su presencia del ejército de Israel y permite, incluso patrocina y apoya en muchos casos a los pueblos vecinos, a los filisteos. ¿Para qué? Para darle una lección, porque Él tiene un propósito providencial allí, darle una lección en particular a una nación que Él ha escogido, que es Israel. Entonces usted nota que obviamente de forma libre las personas, los seres humanos, están obrando, están pecando, están ejecutando un plan humano, pero es un plan humano que simplemente responde a un proyecto y a un plan divino, providencialmente orquestado, organizado, que tendrá que ser ejecutado. Tremendo, ¿no? Bueno, hasta aquí tenemos preguntas. Astrid Quintero levantó la mano, adelante. Ya, pastor, ya te dije lo que pensaba de que Dios gobierna las mentes y Él es capaz de plantar un pensamiento en una mente, y sí, uno se las cree todas, que uno es el que ejecuta y uno es el que toma decisiones, ¿sí? Pero pues Dios está allí detrás, o Dios dispone siempre para que uno tome ciertos caminos. Eso era. Listo, frente a tu intervención hay dos cosas que decir. La primera, la primera, los seres humanos actuamos de forma libre. Sí, el ser humano libremente actúa porque no es una marioneta, ¿cierto? El ser humano, desde su libertad natural, ejecuta, planifica en su mente, maquina, como lo leíamos en el Salmo. Hay unas maquinaciones de las
naciones, y no es que Dios esté manejando la mente de las personas, no, la persona libremente está maquinando, pero aquí es donde se hace difícil comprender la divina providencia, que con todo y ello, desde la libertad del hombre, hay una providencia detrás, una providencia divina, y finalmente el hombre desde su libertad sencillamente termina ejecutando un proyecto providencial. Esto es difícil, por eso yo les decía al comienzo, es difícil de comprender, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿cuál es la razón por la cual muchos cristianos rechazan esta doctrina? La razón es precisamente tu inquietud, Astrid, que llegan a la conclusión de decir lo siguiente, dicen, no, yo no creo en un Dios que se mete en mi mente y me manipula y me obliga a hacer lo que yo no quiero hacer. No, esa no es la doctrina de la divina providencia. Las personas libremente piensan, maquinan y ejecutan, pero ojo, detrás de dicha acción, las personas simplemente estamos respondiendo a un plan providencial, a un plan eterno que Dios en su inmenso poder y santidad tiene orquestado y preparado desde antes de la fundación del mundo. Y volvemos al ejemplo de Jacob. Jacob es vendido, ¿de acuerdo? Por sus hermanos que son perversos, son maldadosos, son malos hermanos y hay pecado en ellos. Y no podemos decir que Dios introdujo el pecado en ellos. No, no podemos, porque la Biblia no afirma eso. Y además Dios no tiene pecado. Decir que Dios puso el pecado y la maquinación en la mente de los hermanos de Jacob, eso es una herejía. Es una herejía. ¿Qué es una herejía? Que está fuera de la Biblia. O sea, es una idea que no está contenida en la Biblia. La Biblia nunca nos dice que los hermanos de Jacob lo vendieron porque Dios puso esa inquietud maldadosa en ellos. No, porque no hay maldad en Dios. Ellos lo hacen en su naturaleza pecaminosa de forma libre. Pero la doctrina de la divina providencia nos deja ver que detrás de esa libertad maldadosa de la criatura caída, de los hermanos de José, hay un plan que se ejecuta y es un plan soberano y además providencial, que detrás de toda esa situación y toda esa eventualidad suscrita en las maquinaciones de los hermanos de José, detrás de todo ello hay providencialmente, hay un proyecto, un propósito, ¿de acuerdo? De un Dios creador infinito en poder, en sabiduría, que sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y todas las cosas que suceden en su creación. Voy a avanzar, no sé cómo estamos de hora, ¿cuánto nos queda? Voy a avanzar. 45 minutos. Listo, vamos a avanzar en el tema. Yo sé que espero que estén igual de emocionados a mí, porque a mí esto me emociona a lo sumo, pero vamos a avanzar. ¿Listo? Ahora, dice aquí en el párrafo, en la pantalla ustedes ven acerca de la providencia divina. Hay una afirmación aquí importante. Dice, aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Ojo con esta afirmación porque es muy importante y es una idea central de la doctrina de la providencia. Nada miren, estudiantes, nada dice la Biblia, nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia, la providencia de Dios. Es decir, nada ocurre en el universo por azar o porque esté fuera del plan de Dios. ¿Ok? Es decir, ¿qué sería todo lo contrario? Pues que todo en la existencia ocurre no por azar, sino porque hay un Dios que lo permite
lo ejecuta, lo planificó y así será, y eso hace parte de su providencia. Todo lo que sucede en esta existencia, en esta creación, tiene relación con la presencia y con el decreto de Dios. Todo lo que pasa, absolutamente todo, ¿listo? Todo lo que sucede a nuestros ojos bueno o malo, ojo, todo lo que sucede no ocurre por azar, ¿de acuerdo? No ocurre porque, como dice la gente, esto pasa por el destino. Bueno, ¿quién es el destino? Eso es ridículo. O sea, es una idea que no es bíblica. Hay cristianos que son tan, de pronto dicho respetuosamente, tan ignorantes de la teología bíblica que dicen, es que el destino me unió a mi esposa. No. Mire, hermano, eso del destino, esos son romanticismos vacíos. O sea, ¿quién es el destino? ¿Qué es eso? El destino no es nada. O sea, el destino no existe, hermanos. En términos bíblicos, el destino no existe. La Biblia nunca habla del destino. La Biblia tampoco habla del azar. No existe en la Biblia, que es la palabra de Dios, nuestra materia número 1, bibliología. Cuando usted estudia bibliología, usted entiende que la Biblia es la palabra de Dios. Y no existe el azar ni el destino en la Biblia. Pero en cambio en la Biblia sí existe la providencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que todas las cosas que suceden, infalible e inmutablemente, suceden porque Dios decreta que sucedan. Lo que sucede en el mundo sucede porque Dios lo ejecuta, lo planea y ya lo dije, lo planifica, ¿ok? De hecho, lo ordena para que de esa manera ocurra según la naturaleza de las causas secundarias, ya sean libre o contingentemente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las cosas sucedan porque Dios ordena que sucedan, ¿de acuerdo? Y alguien dirá nuevamente, entonces las cosas malas que pasan en el mundo pasan porque Dios las ordenó. Ojo, sí y no. La respuesta es sí y no. ¿Las cosas malas que suceden en el mundo pasan porque Dios las ordenó? Sí, claro que sí. ¿Y no por qué? ¿Por qué decimos que no? Por la siguiente razón. Aunque Dios las ordenó, Dios no tiene pecado ni maldad en sí mismo. En ese orden de ideas, ¿pasan porque Dios las ordena? Sí, pero también pasan porque desde la libertad humana, desde la responsabilidad humana, hay pecado. Estoy hablando de las cosas malas, ¿no? De las cosas malas. Y vuelvo al ejemplo de Judas. ¿Judas vendió a Jesús porque Dios lo ordenó? Sí, Dios lo decretó. Dios lo decretó. Ojo, pero no en qué sentido. Dios no creó el pecado en el corazón ni en la mente de Judas. Judas, libre y voluntariamente en su pecado, vendió a Cristo por 30 monedas de plata. Eso es algo que es propio de Judas, ojo, en su pecado, pero que Dios había no solo predestinado, sino que providencialmente había planificado para que sucediera. El Hijo de Dios tenía que ser vendido por alguien, y ese alguien libremente en su pecado lo hizo, que fue Judas, pero en el plan providencial de Dios estaba escrito que sucediera a partir de la maldad, no de Dios, sino de Judas, del corazón de Judas. ¿Ok? Aquí es donde se hace bastante complejo comprender la doctrina de la divina providencia. Por eso yo les decía al comienzo de la clase, no se trata de comprenderla, pero sí de aceptarla, ¿no? No la podemos comprender, ¿por qué? Porque somos humanos, ¿listo? Somos humanos. Y como humanos estamos completamente limitados, queridos estudiantes. Nosotros no tenemos no tenemos la capacidad de comprensión eterna de Dios porque no somos Dios. Pero el Señor en su gracia, por medio de su palabra, nos comunica
una doctrina tan importante como lo es su providencia, que Él no es pecador, Dios, no hay pecado en Dios, Él es santo, santo, santísimo, perfecto, libre de maldad, pero aún utiliza la maldad del hombre, que si es caído y es pecador, Él utiliza dicha maldad para cumplir un propósito soberano. Esto apela a la providencia, a la providencia divina. Astrid, tienes la palabra. Es que imagínate que pues mi madre siempre ha tenido una inquietud y es como, pues piensa como de pronto en un niño que en el África muere de inanición o algo así, o un niño muy desamparado pues que no tiene la culpa de nada. Entonces estábamos discutiendo, pero tal vez se me disparó otra vez la manito, pero sí es bueno que ella exprese eso para que lo pueda comprender, porque pues para mí Dios no tiene la culpa de eso, lo permite, lo gobierna, pero no, o sea, a lo mejor esos niños tienen padres que los abandonaron o naciones que nunca, que siempre se enriquecen, digamos, pero no piensan en el más necesitado, no lo sé. Bueno, está bien, listo. Esa es una inquietud muy interesante, pero la inquietud de Clarita nos permite, y aquí pedirle a Clarita que esté muy atenta a lo siguiente. Miren, yo creo que estamos de acuerdo todos con la siguiente afirmación. No hay nadie más bueno que Dios. Es decir, no hay nadie mejor que Dios. ¿Vale? Dios es bueno y lo dice su palabra, Él es bueno. Y todo lo que hace es perfecto. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo ahí. Ahora, si ustedes van a la Biblia, se van a encontrar con pasajes en donde Dios le dice, por ejemplo, a Saúl, que mate a los niños de brazos. Dios le dice a Saúl, al primer rey de Israel, Dios le dice, quiero que vayas y mates a los filisteos, a las mujeres, a los varones, quemes todo lo del oro, la plata, todo, aún a los niños de brazos. Ojo, aquí usted está empezando a conocer al carácter de Dios. Alguien dirá, de pronto no sé si le pase a Clarita, pero alguien dirá, ay, pero si los niños son buenos. Pero entonces aquí está el punto, que primero, aquí hay un peligro y es creerme yo más bueno que Dios, ¿cierto? Y juzgar a Dios. Es decir, yo leo el pasaje y yo veo que Dios ordena a Saúl que mate al ganado, que mate a los niños de brazos. Y yo digo, si yo me pongo en la postura de decir acá, "Ay, yo soy más bueno que Dios porque yo sí considero, qué pena Dios, usted está equivocado porque es que los niños son buenos. Y yo sí considero que usted, Dios, sí es que es terrible. Ahí sí se descachó porque usted cómo va a mandar a matar a los niños. Pero entonces eso es desconocer algo importante aquí. Primero, que es un pecado grave juzgar y señalar las acciones de Dios. Número dos, no hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay justo, ni siquiera uno. Y eso lo dice la Biblia en el libro de Romanos. Esto nos llevaría a otro tema, que es la doctrina de la salvación, y no me quiero adelantar, pero sí hay algo importante aquí, que la intervención de Astrid y de Clara nos ayuda en cuanto a la providencia divina, y es lo siguiente, es importante no juzgar a Dios, no ponernos de jueces, porque nosotros no somos sino delante de Dios pecadores miserables. Y Dios es supremo, es eterno, y Él sabe lo que hace y Él sabe por qué lo hace. ¿Ok? Y número dos, las cosas que suceden en el mundo suceden en alguna medida desde la responsabilidad del hombre por el pecado del hombre, pero desde la soberanía y desde la providencia divina, porque Dios lo gobierna, lo sostiene, lo planea y lo ejecuta. Aquí es donde hay que entender
intentar entender la doctrina de la providencia de Dios e intentar conocer el carácter de Dios. El carácter de Dios. Y hay niños en el África que se mueren de hambre. ¿Por qué se mueren de hambre? Porque hay pecado en la humanidad. Hay pecado en la humanidad. Pero providencialmente entendemos que Dios lo permite así. Dios permite, y no solo lo permite, lo planea de esa forma. Es parte del propósito de Dios que sucedan estas cosas. Y ojo, no podemos decir que hayan personas buenas. No existe absolutamente ningún ser humano en toda la existencia, según la Biblia, que sea bueno. El único ser humano bueno que ha existido en la faz de la tierra, que ha pisado la tierra, tiene nombre propio. Se llama Jesucristo. El único bueno. No hay nadie más bueno. Ni los bebés, ni los abuelos, ni los perritos. Miren, no hay nadie, absolutamente nadie delante de los ojos de Dios que sea justo. El único justo, el único ser humano justo es Jesucristo. Y de ahí para allá, así sean bebés, así estén en el vientre, como dice el salmista, en pecado me has concebido. Ya hay maldad en la condición del ser humano. Y como hay maldad en la condición del ser humano, en ese orden de ideas, la consecuencia del pecado y de la maldad es la muerte, ¿no? La paga del pecado es muerte. Ahora, ojo con eso, ¿no? Porque es que nos podemos confundir y podemos pasar a ser críticos y jueces de un Dios que tiene un propósito perfecto, un propósito soberano y un propósito providencial en todo lo que hace. Quiero invitarnos a que vayamos a Hechos 2, allá en sus Biblias, Hechos 2, versículo 23. Este pasaje nos va a ayudar mucho a comprender el tema de la providencia divina. Incluso leámoslo desde el 22. Hechos 2, 22, 23 y 24. ¿Listos? Listo, lo va a leer Clarita. Adelante. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel. Espérame un minuto, Clarita. Estamos leyendo Hechos 2. Ay, perdón. Espérate, porque pronto soy yo el 2:23. ¿Será que yo soy el que estoy perdido? 2:23. Ah, no, ya. Porque corregiste que desde el 21. Entonces, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El 23, 24 y 25 también. Ahí está bien. Muchas gracias. Bueno. Ojo con eso. Gracias, muy bien. Y está chévere la lectura por lo siguiente. A este, empieza el verso 23 hablando de él. ¿Quién es este? Cristo, ¿no? A Cristo entregado. Ojo, ahí está el plan providencial de Dios. ¿Cuál es el plan providencial de Dios? Que Dios provee, por eso se llama providencia, porque Él de antemano prevé y provee. Es decir, prevé significa que ve antes del tiempo, Él conoce todo, y provee, ¿qué provee? Un Salvador, quien es Cristo. Ahora, a Cristo entregado, ¿por qué fue entregado? Ahí está la respuesta. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Ok? Hay un anticipado conocimiento y hay un propósito determinado de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Pues que ellos prendieron y mataron
a Jesús. ¿Quiénes? Manos de inicuos, crucificándole. Ellos son inicuos, de forma natural y de forma, mire, no hay justo ni siquiera uno, ese es el ser humano. Nosotros estamos representados allí, nosotros matamos a Cristo, todos, absolutamente todos. Alguien que diga, ay, es que yo no lo maté, yo soy bueno, ay, es que los bebés son buenos. No, mire, tanto los bebés como los ancianos, absolutamente la raza humana crucificó a Cristo, y aquí está la misma raza humana representada en el verso 23b. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Estos somos todos, aquí no hay nadie bueno, ni siquiera uno. Sin embargo, de manera libre, de manera espontánea, las manos de los inicuos crucifican en su pecado a Cristo. Sin embargo, providencialmente y antes de la creación y la fundación del mundo, como lo dice ahí, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Él ya tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Pues que Cristo muriera de mano de los inicuos. Entonces ahí observamos la doctrina de la providencia divina. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios es bueno, que no hay pecado en Él, y que quienes asesinan a Cristo desde su libertad y desde su natural condición de pecadores, que además son inicuos, somos inicuos, le crucificamos, le prendimos, le matamos, pero ojo, al mismo tiempo estamos en esa condición respondiendo a la providencia divina. Hay un plan allí, hay un plan que se ejecuta desde la libertad del ser humano que está derramando su pecaminosa manera de existir, pero al mismo tiempo se está cumpliendo un propósito providencial, un propósito soberano y un propósito eterno. ¿Ok? Es tremendo, esta doctrina es tremenda en ese sentido y nos permite avanzar en el siguiente punto, y es este que están viendo en pantalla. Ojo, Dios en su providencia ordinaria, ¿ok?, hace uso de medios, ¿ok? Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Esto es una idea que también es importante, y es que Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios. ¿A qué se refiere con uso de medios? Vamos a ir a Oseas 2. Vamos a ir a Oseas 2 para entender qué significa que Dios hace uso de medios. Oseas 2:21. Oseas 2. Y por eso les dije que no se puede hacer otra cosa más que estar concentrados en esta clase. Oseas 2:21. Amén. Hola. Sí, adelante. Amén. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, ¿sabes? Jezreel, sí, muy bien. Y Bueno, la sembraré en la tierra. Gracias, muy bien. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues está sucediendo un fenómeno muy particular, ¿no? ¿Cuál es ese fenómeno? Pues el fenómeno de que pues usted está viendo algo que es sobrenatural. Es como el mismo ejemplo de cuando la burra habla, ¿no? Hay una burra que le habla a Balaam y a Balaam, pues eso no es normal, ¿no? Eso es un evento que es sobrenatural. Ahora, ¿qué se quiere comunicar aquí?
que Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Sin embargo, tiene la libertad de obrar por encima de los medios o contra los medios según le plazca. Es decir, que voy a tratar de ayudarles a comprender este párrafo a la luz de Oseas 2. Hay momentos en donde la providencia de Dios se va a ejecutar sí o sí, porque es su plan, y además Él providencialmente permite que suceda y va a suceder en el marco de los medios naturales o por encima de los medios naturales, es decir, contra lo que parece natural, porque Él es Dios y es omnipotente. Un ejemplo de esto en el Evangelio es cuando Jesús camina sobre las aguas, ¿cierto? Él tiene un propósito providencial aquí. Hay un plan soberano y es darle una lección a sus apóstoles, a sus discípulos. Entonces él les dice, adelántense, vayan, suban a la barca y yo los alcanzo más tarde. No se va con ellos. Ahora, en medio de el ejercicio de los apóstoles de estar en camino sobre el mar, pues aparece la tormenta. ¿Y qué pasa? Mire, providencialmente Dios tenía un plan allí, Cristo aparece caminando sobre las aguas. Esto tiene que ver con el plan providencial donde Dios hace uso de los medios, sin embargo tiene la libertad de obrar sin ellos o por encima de los medios naturales, aún contra ellos, o sea, contra la propia ley natural de la gravedad o de la densidad de los cuerpos sobre el agua. Él actúa como a él le plazca, porque Él es Dios y Dios es sobrenatural, es decir, está por encima de lo natural. Esto es importante entenderlo, ¿no? Que la providencia divina en algunos casos respeta lo natural, pero en algunos otros está por encima de los medios de los cuales de forma ordinaria puedan ser en su providencia ejecutados. ¿Ok? Es un caso muy particular, pero está en la Biblia, ¿no? Aparece en la Biblia que Dios cumple su providencia divina, es decir, Él gobierna como Él quiere, Él ejecuta, sostiene como Él quiere, en el orden de lo natural, aún por encima de lo natural o contra lo natural. La misma resurrección de Cristo, ¿no? O sea, que el cuerpo de Cristo haya resucitado, que la tumba esté vacía. Hay un plan providencial allí. Dios provee Salvador en el Hijo de Dios, quien es Cristo. Esto está por encima o incluso contra lo que podría parecer y presentarse como natural, pero como Dios es sobrenatural, Él obra según le place en algunas ocasiones. ¿De acuerdo? Y esto hace parte de la providencia divina. Vamos a terminar para darles paso a ustedes a las preguntas. Vamos a terminar de la siguiente manera, porque todavía me faltan algunas diapositivas, pero permítanme finiquitar de la siguiente manera. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosísimamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios. Ojo con esta final aclaración. Quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. ¿Qué nos quiere decir el párrafo? Ojo, el párrafo nos quiere decir que el momento desde la primera caída
¿ok? Tanto de los ángeles como de los hombres. Estamos hablando de Satanás y sus demonios, o sea, los ángeles caídos. Eh, ese evento y luego la caída de Adán y Eva, esos eventos donde hay pecado, donde hay acciones pecaminosas, tanto en los ángeles como en los hombres, sucedieron ¿por qué? Ojo, sucedieron porque Dios lo ordenó y además tiene gobierno de esas situaciones. Eso pasa no por accidente, hermanos, no por azar, no por un descuido de Dios, no. Eso pasa porque Dios en su providencia y en su soberanía lo quiso así. Es decir, nada pasa en la vida, nada pasa en la creación por accidente y porque se le salió de las manos a Dios. ¿Ok? Esto no sucede así. Pasa porque Dios sapientísima y poderosísimamente permite que se suscite, y ojo, ahí está la aclaración, ¿no? Sin embargo, a la parte final, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de Satanás, de los ángeles que se rebelan, o de Adán o de Eva, esa pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de esas criaturas, no de Dios, ¿ok? Porque Él es justo y santísimo. No es ni puede ser autor del pecado, ni además lo aprueba. Entonces aquí está el misterio, ¿no? Aquí con esto yo concluyo. La doctrina de la divina providencia es un misterio, es un completo misterio. Es un completo misterio, ¿por qué? Porque las cosas que suceden en cuanto al pecado, en cuanto a la caída, en cuanto al pecado, en cuanto a la maldad de los seres humanos, suceden porque Dios gobierna, sostiene, ordena sapientísima y poderosísimamente que pase, pero es misterio ¿por qué? Porque aunque Él tiene un plan providencial para que sucedan, ojo, Él es justo y santo, no es ni puede ser autor del pecado y mucho menos aprobarlo. En ese orden de ideas, suceden porque Él lo orquesta, lo gobierna, lo dispone para que suceda, pero también suceden porque desde las criaturas hay pecado y ellas por sí solas proceden pecaminosamente. Ahí está el misterio. Ahí está el misterio y volvemos al ejemplo que presentaba Carlos Bernal. Este es lo mismo. El ejemplo de José, ¿no? Sus hermanos, como criaturas pecadoras, orquestan, determinan pecar contra su hermano y venderlo, matarlo, pero al mismo tiempo esto lo ordena Dios, porque Él providencialmente tiene un plan detrás de todo esto. Y eso no hace pecador a Dios, porque Él es justísimo, santísimo, no puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Aquí está el misterio de la doctrina de la divina providencia y es la razón por la cual en las iglesias contemporáneas no quieren estudiar, no quieren hablar de la doctrina de la providencia, porque el ser humano tiene la tendencia a querer entenderlo todo y como esto es un misterio y no se puede entender desde la razón, entonces pues prefieren quitarla, pero esto no es correcto. Si la Biblia presenta la doctrina de la providencia, nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos la obligación de estudiarla, de abordarla, de conocerla. Y aquí vemos el carácter del Dios que adoramos, el Dios que amamos, el que nos amó primero. Un Dios omnipotente, eterno, sabio, inescrutable, bondadoso, infinitamente perfecto, bueno, que en su providencia, en su consejo, eh, ordena, sostiene, ejecuta y gobierna todas las cosas que suceden en la existencia. Sin embargo, no hay pecado en él, ¿de acuerdo? Porque él es justo y santo, no puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Es decir, todo lo que sucede en la vida sucede porque Dios lo ordena, lo permite, lo organiza, pero al mismo tiempo el ser humano en su pecado actúa de manera libre. Y ahí está el misterio de la divina providencia. Listo, preguntas. Preguntas finales, aportes, dudas, inquietudes. Los escucho, hermanos.
Todo claro, pastor. Listo, muy bien. Parece que o está todo muy claro, cosa que me preocupa, porque cuando yo estaba estudiando en el seminario hace muchos años este tema, bueno, yo sí tenía 1000 preguntas, ¿no? Pero bueno, pues gloria a Dios, ¿no? Yo sé que es difícil, la doctrina terminó como empecé, es una doctrina muy, como es misterio, es difícil de comprender, es desconocida y en muchos de los casos es rechazada. ¿Por qué? Por nuestra antropocéntrica manera de ser, por considerar que todo gira en torno a nosotros y quisiéramos como que no exista un Dios providencial, es decir, no puede ser que Dios sea el autor y el que gobierna, el que sostiene y el que dirige, sino que nosotros los humanos queremos ser el que gobierna, el que dirige y el que ejecuta. Entonces, claro, queremos tener absoluto control de todo y no puede ser que haya un Dios que tenga el control de todo y no sea yo. Y ahí es donde está la diferencia entre cristiandad y cristianismo. Esos son unos conceptos que veremos después. Que la cristiandad gira en torno al hombre, pero el cristianismo bíblico gira en torno a la persona de Dios. Es decir, es el hombre el que se acomoda a la soberanía y a la providencia divina. Y no es Dios, como pasa en la cristiandad, no es Dios el que se tiene que acomodar a la soberanía del hombre, a las decisiones del hombre, como lo presentaba alguno de ustedes en su intervención, ¿no? Ay, la Segunda Guerra Mundial, sí, pobrecito Dios, que ay, no sabe qué hacer y pues sí, él lo permite, pero pues él no quería. No, 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 ojo con eso, porque eso es desconocer a Dios. No es que Dios no quería que la guerra sucediera. Claro que lo quería, claro que lo... Ojo, no en términos de la maldad misma de la guerra. No, porque no hay maldad en Dios. Pero sí hay un plan soberano y providencial de Dios y todo lo que ocurre, ocurre porque Dios lo orquesta, Dios lo permite, Dios lo gobierna y Dios lo planea y lo sostiene, ¿ok? Sin que haya maldad en él, sin que haya pecado en él. El pecado y la maldad no está en Dios, está en nosotros, las criaturas creadas por él, que por causa del pecado vino como consecuencia de ello la maldad, ¿ok? ¿Algún otro tiene preguntas? Astrid tiene la mano levantada, no la ha bajado, es decir, que tienes preguntas. Adelante, Astrid. Se fue. Conclusión, entonces, he escuchado también de que en la cristiandad dice que, pues, que Dios creó robots, máquinas, literal que nos tiene como títeres, que nos maneja como Él quiere, como títeres. Entonces, que no tenemos como esa libertad como tal. Entonces, como tú a veces dices, pastor, o sea, es el Espíritu de Dios el que nos mueve, el que nos ayuda a entender la voluntad de Dios y el propósito, ¿no? A lo que venimos nosotros de este mundo. Entonces, muchas personas bien muy ocupadas y en su trabajo, en sus quehaceres, en crear dinero, en fin. O sea, tenemos como ese libre albedrío, ¿no? Para, digamos, de hacer las cosas, pero todo tiene también su propósito. Eso es lo que normalmente la cristiandad cree, ¿no? Que tenemos ese libre albedrío y que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, que nosotros somos dioses y no tenemos como esa perspectiva de lo que es la voluntad realmente de Dios, lo que Dios quiere para nosotros y a lo que venimos a este mundo. Ok, ya más adelante vamos a abordar el concepto de libre albedrío. Ya ustedes se van a dar cuenta y vamos a estudiar qué es eso de libre albedrío, pero les doy una pista y un adelantico. En la Biblia no dice, no existe libre albedrío, no aparece la palabra libre albedrío por ningún lado. Pero entonces ahí los dejo picados, ¿no? Ahí los dejo pensando un poquito en cómo así. Vea, eso del libre albedrío, eso es como
eso le pasa a los cristianos. El tema del libre albedrío es como el tema de, hay un versículo que no existe en la Biblia, no está, pero los cristianos dicen que, y lo repiten como si estuviera en la Biblia, no cae la hoja de un árbol sin que Dios lo quiera, sin que Dios lo permita. Hay cristianos que dicen que eso está en la Biblia y eso no está en la Biblia. Eso de que no cae la hoja de un árbol sin que Dios lo permita, eso no es bíblico, eso es parte de una obra que se llama Don Quijote de la Mancha. Pero eso no está en la Biblia. Y hay personas que dicen y aseguran y dicen, es que la Biblia dice que no cae la hoja de un árbol, y eso no es bíblico. Ahora lo mismo pasa con la doctrina del libre albedrío, usted no la encuentra en la Biblia. Ahora, con esto no quiero decir que el hombre no tenga libre albedrío. Yo les invito a que sigamos estudiando y nos vamos a sorprender, ¿de acuerdo? Con ese concepto de lo que significa el libre albedrío, pero eso lo vamos a ver en su momento. Pero de eso se trata estudiar la teología bíblica, de derribar prejuicios y empezar a comprender a Dios, no desde mi manera de ver a Dios, sino desde la Biblia misma. Eso es ser cristiano bíblico. La cristiandad, que es muy diferente, la cristiandad aborda a Dios desde su subjetividad, desde su manera de ver las cosas. Entonces la cristiandad cree y piensa a Dios desde su lógica y desde su perspectiva humana. Pero el cristiano bíblico está llamado a conocer a Dios no desde su propia perspectiva, sino desde lo que dice la Biblia. Y por eso estamos estudiando aquí. La doctrina de la divina providencia, entre otras muchas doctrinas, nos dejan ver parte del carácter que Dios presenta en su palabra. Él se presenta desde su escritura, se revela de forma especial, esto ya lo estudiamos, desde la Biblia. Y allí podemos comprender que no hay justo ni siquiera uno. Que nosotros creíamos desde nuestra subjetividad que hay seres humanos buenos y resulta que la Biblia nos dice que no. El único justo y el único bueno es Cristo, es Jesucristo. Que bueno, por su gracia somos justificados por medio de la muerte de Cristo. Bueno, eso pasa después. ¿Pasa después en quiénes? Eso ya lo vamos a ver, ¿no? Más adelante. Pasa en quienes creen en Cristo y se arrepienten, pero eso es otra historia, ¿no? Pero el hombre naturalmente no está justificado. No hay justo, no hay ni siquiera uno justo. Ni los bebés, ni los niños, ni nosotros, ni los abuelitos. Absolutamente todos los seres humanos venimos en condición de enemistad. Somos criaturas, no somos hijos de Dios. Somos criaturas pecadoras y enemigos de Dios. Ahora, todo esto es un adelanto por eso les pido que no se pierdan nuestro estudio sistemático aquí en la academia de las doctrinas correspondientes. Vamos a ver la oración la próxima semana para que estén muy atentos. Vamos a estar estudiando la oración, los ángeles y los demonios. ¿Listo? Por favor, revisen el texto y estén muy juiciosos leyendo. Los quiero mucho. Muchas gracias a todos. Saludos y bendiciones. Descansen. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias por sus aclaraciones. Gracias. Congréguense mañana, por favor. Es el día del Señor Jesucristo. Bendiciones. Chao. Bendiciones, pastor. Muchas gracias por todo. Edison, ¿te puedes quedar 2 segunditos, porfa? Que te quiero hacer una consultica. A los demás.